¿Qué tal? Qué bueno que te pudiste conectar el día de hoy. Estamos en nuestra primera reunión de este año 2022 y mi oración para todos ustedes es que florezcan en su fe, en su vida familiar, en sus finanzas. Sé que este 2021 que acaba de pasar fue complicado, pero estoy seguro que creciste en resiliencia, la manera de interpretar la vida, y eso te coloca en una mejor posición para poder enfrentar este 2022 que está iniciando o que inició hace un par de días. Así que qué mejor manera de iniciar el año que estar conectada el día de hoy, de que puedas crecer y uses estos tiempos que tenemos cada domingo para poder crecer en tu relación con Dios. Y quizá digas: Alfonso, la verdad es que yo no creo que pueda crecer en mi relación con Dios, he tomado muy malas decisiones. Permíteme por favor hablarte de mi Dios, de mi Padre Celestial, que está a tu favor, que no te señala, que no te condena, que quiere ayudarte a tener una vida mucho más plena de la que tienes el día de hoy. Como dije hace un momento, este 2021 que terminó fue realmente complicado, quizá para la gran mayoría de los que me están escuchando o viendo el día de hoy. Para empezar, esta pandemia aún no termina, nos impactó realmente a todos de una manera impresionante. Es más, creció los niveles de ansiedad a nivel mundial en toda la población en general. Sí, fueron impactadas muchas personas, y durante todo este tiempo personas se acercaban conmigo como líder espiritual y me decían o me hacían más bien ciertas preguntas, y estas preguntas están por ahí, te las voy a compartir. ¿Será que Dios nos va a ayudar en medio de esto que está pasando? ¿Por qué Dios permite que esto suceda? ¿Podemos realmente confiar en Dios? Y es posible que tú te hagas esas preguntas en este momento, o incluso otras personas evitan hacerse esas preguntas porque de alguna manera les da miedo encontrar respuestas a esas preguntas o no encontrar respuestas a esas preguntas. Pero es importante realmente que tú te hagas estas preguntas, porque la manera en cómo te relaciones con esas preguntas entonces va a determinar el cómo vas a enfrentar y cómo vas a vivir y encarar este 2022. Así que más allá de colocar metas que son buenas, más allá de colocar o de ver los cambios que quieres realizar en tu vida, que son buenos también, más allá de mejorar en algunas áreas de tu vida, que no está mal, nada de esto que te acabo de mencionar, yo lo que te recomiendo es que inicies este año encarando este tipo de preguntas. Y déjame decirte algo: las personas que no son seguidoras de Jesús regularmente dicen o hablan de los que somos seguidores de Jesús lo siguiente. Ellos dicen: ustedes se acercan a Dios para pedirle que les ayude en medio de situaciones complicadas, pero dicen, ese mismo Dios pudo evitar que pasaras por esas situaciones complicadas. Y la verdad que ese tipo de pensamiento parece lógico. Y sí, realmente sí hacemos eso, sí le pedimos a Dios en medio de situaciones complicadas y animamos a otras personas a que lo hagan. Yo recuerdo la noticia hace varios años cuando nos dijeron que mi mamá tenía cáncer. Inmediatamente hicimos una red de oración para pedirle a Dios que sanara a mi mamá. Y seguramente tú tienes historias también como la que te estoy comentando en este momento. Y es seguro también, o es posible que personas dejaron o se alejaron de su fe porque no pudieron conciliar esto que te estoy hablando. ¿Qué no pudieron conciliar, Alfonso? Bueno, que de repente le pides a Dios que te ayude en ciertas situaciones que Él, tú piensas, pudo evitar que sucedieran. De tal manera que yo te entiendo perfectamente, te entiendo muy bien, y por eso quiero que hoy hablemos de este tema que te estoy mencionando. Y lo vamos a hacer a través de una historia que sucedió en el primer siglo, unos 15 años después de la resurrección de Jesucristo. Y esto le sucedió a los discípulos, quiero hablarte de ellos, de Jesús.
y realmente a ellos los pudo colocar en la situación de ¿dónde estás, Dios?, en medio de todo lo que nos está pasando en este momento. Y a través de esta historia yo quiero que tú puedas comprender y encarar este 2022 de una manera totalmente diferente. Ahora, Lucas, te quiero llevar a lo que él escribió. Lo escribe de la siguiente manera en su tratado, en el libro de los Hechos. Vamos a considerar el capítulo 12, y él comienza diciendo lo siguiente: en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Ahora, cuando habla aquí del Herodes, se refiere a Herodes Agripa, que era nieto de Herodes el Grande, aquel que mandó matar a todos los niños cuando el nacimiento de Jesús. Y cuando habla de algunos de la iglesia, se está refiriendo a los apóstoles originales, a los 12 líderes que anduvieron con Jesucristo. Y continúa el texto, dice: a Jacobo, algunas versiones dicen a Santiago, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Ahora, dice Jacobo y hace alguna aclaración que es hermano de Juan, porque había varios Jacobos o varios Santiagos, como lo quieras llamar, y el primer discípulo ejecutado fue precisamente Jacobo o Santiago, como tú lo conozcas, y eso entonces afectaría la moral de los seguidores de Jesús en ese tiempo, de los discípulos en general, porque al ser de los apóstoles, de los principales discípulos, seguidores de Jesucristo, la gente pensaba que entonces gozaría de una protección especial, y entonces esta noticia de que fue ejecutado, pues los iba realmente a impactar. Dice: al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, Pedro era otro líder, un pez gordo realmente, ¿sí? Y también fue sobre él. Ve lo que hizo. Dice el texto: después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Es decir, nunca estaba solo Pedro, la idea era llevarlo a un juicio público y después ejecutarlo. Continúa el texto, dice: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él, o sea, por Pedro. Puedes ver allá la iglesia orando, y hay algo en común con nosotros el día de hoy. Te lo presentaría de la siguiente manera: los seguidores de Jesús le estaban pidiendo a Dios que salvara a Pedro días después que Dios no salvó a Santiago, porque a Santiago lo ejecutaron. Y así estamos nosotros el día de hoy, pidiéndole a Dios que nos ayude en medio de una pandemia, en medio de una situación que estamos viviendo difícil el día de hoy, una circunstancia crucial, sea lo que sea, que Él pudo evitar que sucediera, y parece realmente pues que no tiene sentido. Pero el asunto, escúchame bien, con los seguidores de Jesús es que su fe no dependía de lo que estuviera pasando a su alrededor, no dependía de que tuviera sentido o no lo que estaba pasando en su vida. De tal manera que preguntarás, Alfonso, ¿y de qué dependía entonces la fe de los seguidores de Jesús? Bueno, déjame decirte, ellos vieron cómo murió Jesús. Cuando murió Jesús, realmente todos dejaron de creer, pero 3 días después Jesús se levantó, lo vieron resucitar todos los discípulos, y entonces quedaron sorprendidos, y Jesús diciendo: hey, ahora sí creen que yo soy quien dije ser, que soy el Hijo de Dios, y entonces quiero que lleven este mensaje a todas las personas, a todo el mundo. ¿Y cuál es el mensaje? Que se pueden acercar a Dios, que la deuda quedó totalmente pagada, que encontrarán a su Padre Celestial con los brazos abiertos y encontrarán esa paz que están buscando desde hace mucho tiempo. De tal manera que entonces su fe no estaba anclada en lo que les pasaba, sino que su fe estaba anclada en un evento extraordinario, la resurrección de Jesús. Por eso podían pasar lo que pasaran, momentos difíciles, complicaciones, situaciones difíciles, y tú y yo el día de hoy sucede de la misma manera. Podemos pasar
por las situaciones más complicadas, los tiempos más difíciles de la vida, porque nuestra fe está anclada no en lo que nos sucede, sino en ese evento, la resurrección de Jesucristo. Ahora, eventualmente, Pedro sale de la cárcel, él no fue ejecutado, no murió en ese momento, y 8 años después, él escribe una carta a seguidores que estaban alrededor del Imperio Romano. Ese fragmento, te voy a leer el día de hoy un fragmento de esa carta. Es un mensaje increíble, es un mensaje alentador, es con mucha esperanza. Y quiero que tengas presente lo siguiente: Pedro fue encarcelado varias veces, Pedro fue torturado. Y entonces él pasó por esta situación durante varias veces, pero luego él escribió esta carta, primera de Pedro. Vamos a ver 2 textos. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Realmente es una carta, un fragmento de esa carta que no sé si te parece igual a mí extraordinaria. Ahora, está diciendo ahí que alabado sea Dios, el Padre de Jesús. Y tú te preguntarás, ¿el mismo Dios, Pedro, que te permitió que pasaras por torturas, por encarcelamientos, por situaciones difíciles? Claro, es ese mismo Dios. Puede ser que no todas tus oraciones sean contestadas, que nunca consigas respuestas a preguntas que te haces, pero realmente tú puedes vivir con esperanza. Eso te diría Pedro. ¿Y por qué puedes vivir con esperanza? Bueno, porque tu fe no está basada en lo que sucede a tu alrededor, sino en la resurrección, y esto es increíble. Continúa Pedro y dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, dice, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Ahora, una de las implicaciones, dice Pedro, de la resurrección es que puedes encontrar alegría en los momentos más difíciles de tu vida, y que además la prueba será temporal. Eso me alegra. Dile a las personas que están pasando por un momento difícil: la prueba por la que estoy pasando el día de hoy será temporal, y además puedo mantenerme alegre por la resurrección de Jesús. Continúa el texto, dice: pues están obteniendo la meta de su fe. ¿Cuál es la meta de nuestra fe? Que es su salvación. Es decir, la recompensa de nuestra fe es la salvación. Lo que significa es que mi fe no depende de lo que sucede a mi alrededor. Mi fe no depende de que tenga sentido o no lo que está pasando en mi vida. Dios es real. Si tú le preguntaras a Pedro, él te diría: hey, Dios es real, yo lo vi. Pedro te diría: mi confianza, mi seguridad, mi esperanza está puesta en el Padre Celestial, en Jesucristo. Él te diría: tengo seguridad de mi eternidad en Él, en Jesús. ¿Y cómo creer entonces que hay una eternidad? Esto que está hablando Pedro, una salvación. ¿Sabes por qué? Pedro te diría: ¿sabes por qué? Porque Él me lo dijo. ¿Y qué tiene que ver con que Él te lo haya dicho, Pedro? Bueno, porque cuando alguien te anticipa que va a morir y que 3 días después va a levantarse, a resucitar, entonces tú vas a creer todo lo que Él dice. Por eso creemos en lo que estamos hablando el día de hoy. Ahora, quiero que volvamos a la carta, al libro de los Hechos. Recuerda, Herodes manda matar a Santiago, encarcela a Pedro. Un grupo de discípulos, seguidores de Jesús, están orando, pidiendo por la liberación de Pedro. Y ve lo que sigue. Dice: la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él,
pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión, un sueño, ¿sí? Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron, caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Ahora, tú cuando escuchas esto que acabo de narrar, dices: ¿realmente pasó esto, Alfonso? Y dirás: ¿y por qué no pasa el día de hoy? A ver, ¿por qué ese ángel no mandó, no fue y ayudó a Santiago para que no muriera? ¿Por qué ese ángel no viene a ayudarnos a nosotros el día de hoy en medio de las situaciones difíciles por las cuales atravesamos? ¿Por qué no lo impidió? A ver, cuéntame. Bueno, es lo que estamos hablando. Nuestra fe no está basada en situaciones, en lo que suceda a nuestro alrededor, sino en un evento, en la resurrección de Jesucristo. Ahora, Pedro salió, fue liberado, fue a buscar a sus amigos y ve lo que sucedió. Llamó a la puerta, tocó de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó. Ahora eso me hace muy curioso esta parte porque toca Pedro a la puerta, ella va, se da cuenta que es Pedro, pero no le abre. Se emociona, no sé qué le sucede. En lugar de eso va con los demás y ve lo que le dice. Realmente quiero que pienses esto, porque los discípulos están pidiendo por la liberación de Pedro. Pedro el liberado. Pedro va y toca, le dice: soy yo. Y entonces va con los demás esta mujer a decirles que es él. Dice: es Pedro. Recuerda, están pidiendo con fe, pero la respuesta de ellos es la siguiente: estás loca, le dijeron. Ella insistía en que sí era, pero los otros decían: debe ser su ángel. ¿Qué estarían pensando? O sea, esto se me hace más curioso todavía que lo de esta mujer. Ellos quizá pensarían: no creímos que fuera tan rápido, pero entonces confirman que sí es Pedro. Y luego Pedro entra y dice: tranquilos, no hablen tan fuerte porque nos pueden descubrir. Después de que tiene una conversación ahí, Pedro se va, no sabemos a dónde, no nos dice la Biblia a dónde se fue después de eso. Al día siguiente de eso, Herodes se enoja muchísimo, manda matar a los guardias. Después se va al norte, a las orillas del Mediterráneo, a Cesarea, y da un discurso, y Lucas lo describe de la siguiente manera, ese discurso. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. Ahora, Flavio Josefo, un historiador judío romano, dice que las vestiduras, explica él y escribe, reales de los reyes estaban cosidas con hilo de plata, de tal manera que al darle los rayos del sol, entonces hay un resplandor, o hubo en el caso de Herodes un resplandor sobre sus vestiduras, y el pueblo enloqueció totalmente, ¿sí? Lucas lo registra de la siguiente manera, dice: la gente gritaba: voz de un Dios, no de hombres. Al instante, dice, un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. Flavio Josefo, en su libro, en su historia, lo dice de la siguiente manera: Herodes experimentó un dolor severo en sus intestinos. Lo bajaron de la plataforma donde estaba hablando y a los 5 días murió. Ahora, cuando muere Herodes, no sé realmente si fue así o no, pero Pedro se enteró, es seguro que se enteró. Seguramente no se alegró, no dijo: ya se murió el que me estaba persiguiendo, o no le dijo a Dios: hey Dios, te tardaste en llevártelo, ¿por qué no te lo llevaste antes? Hubiéramos evitado que Santiago muriera, que los guardias también hubieran muerto. Sin embargo, después de 8 años, como te dije hace algunos momentos, de la persecución brutal contra los discípulos, contra Pedro específicamente,
Pedro escribe esa carta que te mencioné, fragmentos, pero escribe otra parte que me parece muy interesante, que yo quiero que escuches, y esa parte es esta, primera de Pedro 5:7, dice: depositen en Él toda ansiedad, dice, porque Él cuida de ustedes. Es decir, Pedro lo que está diciendo, después de vivir lo que viví, yo te puedo decir esto. Y esas palabras que Pedro realmente nos dice son para nosotros hoy al encarar este 2022. Pongan o echen toda su ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Esa es la razón por la cual el escritor del libro de Hebreos dice lo siguiente. Quiero que vayas conmigo a ese texto. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Es decir, en el momento que más lo necesitemos, vamos a encontrar esa gracia de nuestra Padre Celestial. Así que encara este 2022 con una palabra. Es la palabra con la cual quiero que encares este 2022. Esperanza. Dila conmigo ahí donde estás. Esperanza. Y lo digo de la siguiente manera para ti. Podemos tener esperanza aún cuando no tenemos explicaciones. Alfonso, ¿y por qué podemos tener esperanza aunque no lo entendamos? ¿Sabes por qué? Porque nuestra fe no está basada en que todo esté bien. Nuestra fe no está basada en que gocemos de buena salud. Nuestra fe no está basada en que exista o no exista una vacuna. Nuestra fe no está basada en que la pandemia termine o acabe. Nuestra fe, escúchame bien, está basada en un Salvador resucitado que nos dice que nos podemos acercar al trono de la gracia de nuestro Dios, a pedir su ayuda en el momento que más lo necesitemos. Así que mira hacia adelante con esperanza. Enfrenta la incertidumbre del 2022 con mucha esperanza. Qué bueno que te conectaste con nosotros el día de hoy. Te esperamos la próxima semana en el inicio de nuestra nueva serie. Nos vemos pronto. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.